Buen día, en esta oportunidad tengo el placer de presentar una investigación que se llevó a cabo por mí y otros compañeros que estamos cursando la materia de Sociología General. Cuando pusimos el plan en marcha, analizamos diferentes factores en la sociedad, por ejemplo, el comportamiento humano, la realidad actual, un antes, un después y un futuro. Y no es por nada que la pandemia del COVID-19 vino a afectar a toda la sociedad, y no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, tanto como a trabajadores, como a padres y a nosotros los estudiantes. Es por ello que nosotros decidimos este tema, efectos socioemocionales después de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes universitarios de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, especificándonos en el Departamento de Economía. El COVID-19 vino a causar muchos desafíos en muchos años de historia, no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, como ya lo había mencionado. El COVID-19 en El Salvador. Para el 11 de marzo del 2020, antes de que se anunciara el primer caso de COVID-19, específicamente en el municipio de Metapán del departamento de Santa Ana, se anunció una suspensión de clases de 40 días. Pero más adelante esta cuarentena se volvió más estricta, y no solo fue para los estudiantes, sino que para toda aquella actividad laboral, incluso para aquel sector turístico en el país. Bien, pero mientras pasaba el tiempo, el virus se comenzó a propagar en el departamento, luego en los demás departamentos y de allí en todo El Salvador. Y la cuarentena se volvió más estricta. Se tomaron medidas como el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social, de que se mencionó que 1 metro de distancia, y bueno, como bien mencioné, todo se iba volviendo más estricto. Luego se mencionó lo que es una cuarentena súper estricta, donde nadie podía salir de sus casas, absolutamente nadie. Solo se podía salir si se requería hacer alguna compra, como alimentos básicos o alguna urgencia sanitaria. De lo contrario, nadie podía salir de sus casas. Bueno, más adelante, que las medidas que se tomaron, las mascarillas, el distanciamiento, se comenzaron a abrir algunas empresas del sector privado, pero meramente tenían que asistir a aquellas personas que eran esenciales en el trabajo, y por lo contrario las demás empresas no podían abrir aún. Pero ¿qué pasó acá con el sector educativo? Bien, pues para nosotros los estudiantes fue algo sumamente difícil, incluso darnos cuenta de la suspensión de clases. Yo en la personal me asusté porque ya tenía un previo conocimiento acerca de lo que era la enfermedad, y no es por nada que las noticias y todo el mundo hablaba acerca de la pandemia. Entonces todos comenzamos a entrar en un caos y temor enorme. Bien, una de las reacciones fue un poco de como ya mencionado, la incógnita acá es: ¿qué pasó con el sector educativo durante la pandemia del COVID-19? Como bien lo dije, durante el año 2020 se mantuvo la educación en línea. Para el 16 de abril de 2021 se tomó a bien por parte del Ministerio de Educación que la educación fuera de forma semipresencial. Y es acá donde el alumno podía optar si asistir de forma presencial, o seguir de forma virtual. Pero para la UES esta modalidad fue estrictamente virtual. Todo el año 2020-2021 fue estrictamente virtual. Hasta el año 2022, en el comienzo del ciclo 2, tomó a bien que la educación siguiera de forma semipresencial. ¿Pero por qué? Pues son muchos estudiantes y la influencia. Es claro de que el cierre era con el objetivo de evitar contagios en todos los estudiantes.
Entrando ya en contexto, eh, la suspensión de clases, un virus que vino a afectar a nivel mundial, es evidente que nos iba a afectar en muchos problemas físicos y mentales. Los problemas psicológicos más comunes que vino a afectar a la sociedad fue la depresión y la ansiedad. Después de este cierre de todos los centros educativos, creo que fue muy común que un estudiante sufriera de una de estas problemas psicológicos o otro problema como tensión, estrés, que siempre estuvieron presentes. Algunos efectos o problemas que vino a ocasionar después de la pandemia del COVID-19 podemos mencionar: problemas de salud físico y mental, educación y pobreza. Pero centrándonos en la educación, en la salud mental y en la pobreza, llevan un hilo, ya que realmente la pandemia del COVID-19 vino a nublar la mirada futura de muchos estudiantes. Centrándonos ya en el ámbito de todos los universitarios, realmente esa mirada vino a desvanecerse. Los objetivos que teníamos se desvanecieron, ya que las oportunidades laborales disminuyeron. Tener un título universitario realmente no es imposible, claro que no, pero el hecho de tener un título universitario no significa que encontrarás un trabajo con lo que llevaste años esforzándote por obtenerlo. Realmente todas esas oportunidades disminuyeron y realmente eso llevó a poner mucho en duda en todos los estudiantes universitarios si seguir o no con sus estudios. Entonces esa mirada futura vino a desvanecerse, como lo mencioné, vino a nublarse y vino a crear muchas dudas y muchas dificultades en toda la sociedad educativa. Es por eso que tomamos a bien realizar una investigación en los estudiantes universitarios en el Departamento de Economía. Intentamos lograr encuestar a muchos estudiantes de diferentes años incluso, para ver la reacción, incluso aquellos que ya llevaban un tiempo estudiando y qué dificultades tuvieron, y ver aquella reacción que tuvieron también los estudiantes de nuevo ingreso. Ya entrando a la metodología de la investigación, como grupo de trabajo tomamos a bien realizar un método un poco mixto, ya que intentamos tener resultados óptimos y precisos que nos ayudaran a alcanzar los objetivos de la investigación. Para llevar a cabo la investigación se realizaron diferentes fases, como la primera fue realizar una encuesta en línea que fue compartida por vía WhatsApp y algunas por correo electrónico. La otra fue los participantes. Como ya lo mencioné, los encuestados fueron estudiantes universitarios del Departamento de Economía de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Y como bien lo mencioné, el objetivo también era entrevistar a diferentes estudiantes de diferentes años para ver las diferentes reacciones. Y los resultados óptimos que son planteados a través de gráficas que se anexarán en un trabajo físico. Las preguntas que se realizaron en esta investigación en la encuesta fueron: 1. ¿Cómo fue tu primera reacción al darte cuenta de la suspensión de clases el 11 de marzo del 2020? Muchos dijeron de que se asustaron, que se sintieron estresados, sorprendidos, y algunos mencionaron de hecho de que se sintieron felices porque el hecho de descansar un poco de la actividad universitaria realmente les cayó súper bien.
pero la tensión de saber de que realmente era por una enfermedad ya era algo demasiado grande y catástrofe. La siguiente pregunta. ¿Abandonaste tus estudios por un determinado tiempo? Afortunadamente, el 80% de estudiantes nos dijo de que no, pero un 20% nos dijo de que sí. La siguiente pregunta. ¿Pensaste abandonar tus estudios por dificultades que provocó la pandemia de COVID-19? Un 75% nos dijo de que no, pero un 25% nos dijo de que sí. La otra. ¿Tuviste un lugar propio tranquilo para desarrollar tus actividades en línea? Realmente esta pregunta como equipo decidimos hacerla porque el lugar físico donde nosotros recibíamos las clases en línea influía mucho, de manera que si no estabas en un lugar tranquilo no podrías concentrarte. Si estabas en un lugar tranquilo, las clases eran sumamente entendibles. La siguiente pregunta fue, ¿conoce algún caso de compañero, amigo o conocido que haya abandonado sus estudios durante la pandemia del COVID-19? Lamentablemente un 65% nos dijo que sí y un 30% nos dijo de que no, ya que realmente muchos estudiantes abandonaron sus estudios durante la pandemia por una crisis económica que los llevó a trabajar para poder seguir adelante. La siguiente pregunta. ¿Crees que la educación se siga valorando después del cierre de los centros educativos? Un 65% nos dijo de que no y un 35% nos dijo de que sí. De acuerdo al nivel de estudios universitarios, ¿crees que las oportunidades laborales disminuyeron? Un 90% nos dijo que sí y un 10% nos dijo de que no. Y es que es evidente de que el hecho de que la pandemia vino, muchas personas mejor comenzaron a trabajar que seguir estudiando. Entonces todo se va volviendo más práctico. Encontraremos a muchos gerentes, a muchos jefes de que sin necesidad de un título universitario tienen un puesto. Entonces, ¿qué pasa con el valor de un título universitario? Es por eso que la mirada de muchos se va nublando y realmente se preguntan si sigo o no. La siguiente pregunta. ¿Has tenido problemas de falta de recursos económicos para continuar con tus estudios? Un 50% nos dijo de que sí y un 50% nos dijo de que no. La siguiente pregunta. ¿Por dificultades socioeconómicas tuviste que optar por trabajar y estudiar al mismo tiempo? El 50% nos dijo de que sí y un 50% nos dijo de que no. Y en lo personal, realmente por dificultades socioeconómicas, sí tuve que acudir a realizar las diferentes actividades, tanto trabajar y estudiar. Y muchos estudiantes, como lo vemos acá, un 50% lleva esa modalidad. El hecho de seguir realmente sí fue una oportunidad. Dijimos, sí podemos y sí podemos continuar. Con la finalización de las preguntas llegamos al final de nuestra exposición. Sabemos de que es casi imposible volver a la vida de antes y adaptarnos, pero la vida continúa y hay que seguir. Agradezco infinitamente a todos los alumnos que se tomaron el tiempo para darnos su opinión y llevar a cabo esta investigación. Gracias.